Soy Lola Pellicer, fan de Meinde, instructora ITLS, y daremos unas pinceladas de lo más importante del trauma torácico. Pues ahora mismo están retirando los últimos restos del accidente en el que ha fallecido un hombre de 54 años. Cuando ha llegado el SUMA estaba en parada cardiorrespiratoria, tenía un traumatismo muy fuerte en el tórax y no han podido hacer nada por él. Era el único ocupante. Las lesiones torácicas que amenazan la vida deben identificarse de manera inmediata durante la evaluación primaria de ITLS. Incluyendo la revisión rápida de trauma, esto nos permitirá la detección de estas lesiones de una manera fácil y organizada. En la evaluación primaria de ITLS detectaremos la obstrucción de la vía aérea, un tórax inestable, el neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco. Y durante la evaluación secundaria de ITLS o en el hospital se podrán detectar lesiones traumáticas como la contusión miocárdica, la rotura traumática de la aorta, rotura traqueal o del árbol bronquial, el desgarro diafragmático, la contusión pulmonar o lesiones por explosión. Nos encontramos con este paciente. Al hacer la evaluación de la escena hay un impacto lateral, una intrusión de la puerta. La evaluación inicial del paciente. El nivel de conciencia en este paciente posiblemente esté inconsciente. La vía aérea parece que hay un ronquido o estridor. La respiración apneico o superficial con un volumen Taylor no efectivo. Y los pulsos son rápidos, filiformes, con una piel fría, pálida y sudorosa y cianosis. Parece que este paciente está en shock. Revisión rápida de trauma hacemos en este paciente y vemos que las yugulares están aplanadas, la tráquea centrada, el tórax. Vemos una simetría con un movimiento paradójico en el lado lesionado. En este caso también a nivel external parece que hay un movimiento paradójico. Los ruidos respiratorios son normalmente disminuidos en el lado afecto, pueden ser normales. Y el abdomen, el dolor de fracturas costales puede mascarar dolor abdominal a la palpación. Entonces hay que revisar con cuidado. Por tanto, como habéis adivinado, nos encontramos con un tórax inestable, un bolet costal. El tórax inestable o bolet costal se produce por la fractura de dos o más costillas adyacentes en dos o más puntos. Esta situación provoca una inestabilidad en la pared torácica por el movimiento paradójico del segmento flotante durante la respiración espontánea. La víctima, con un tórax inestable, tiene riesgo de desarrollar un hemotórax o un neumotórax y siempre presentará una contusión pulmonar. En este caso, este paciente tenía además una fractura external que nos haría sospechar una contusión miocárdica. ¿Cómo se maneja el tórax inestable? Nos aseguramos una vía aérea permeable, ventilación asistida, administramos oxígeno a alto flujo. Es un paciente de cargar y llevar. Se traslada rápidamente a un centro hospitalario adecuado. Se notifica precozmente al Centro Coordinador de Urgencias, Dirección Médica, el paciente que se traslada. Se considera la intubación precoz para proporcionar PIP y también se podría utilizar ventilación invasiva con CPAP. Administrar analgesia para el control del dolor, evitando provocar una depresión respiratoria. Y en presencia de shock se debe tener precaución con el manejo de fluidos, ya que una sobrecarga de líquidos podría empeorar la hipoxemia. La presión positiva anula el movimiento del segmento flotante del bolet costal. Lo que ya no se recomienda es la fijación del fragmento de tórax inestable con vendajes o apósitos. La estabilización del segmento con presión manual o con algún material restringe la expansión de la pared torácica, lo que interfiere con la mecánica respiratoria adecuada y ya no se recomienda. Lo que hay que hacer es vigilar a este tipo de pacientes por si presentan algunas complicaciones, recordando que el tórax inestable se relaciona con hemotórax, neumotórax y contusión pulmonar. Usted, la furia con la que reaccionó un conductor en República Dominicana después de que un chofer del transporte público lo chocara fue tal que terminó atacándolo a puñaladas. Aquí los está viendo enfrascados en la discusión después del accidente. Lo que no imaginaba el chofer es que el otro conductor sacaría un cuchillo de su auto con intención de matarlo. Nos encontramos con este paciente.
Valoramos la escena es segura, hacemos una valoración inicial. El nivel de conciencia de este paciente posiblemente esté disminuido. La vía aérea parece que oímos un posible ronquido. La respiración es rápida y superficial y el volumen tidal poco efectivo. Y los pulsos son rápidos, filiformes, una piel fría, pálida y sudorosa, cianosis, que parece que el paciente está en shock. Hacemos una revisión rápida de trauma y vemos que las yugulares están aplanadas, que la tráquea centrada, que el tórax es asimétrico con herida penetrante, ruidos respiratorios disminuidos en el lado afecto. Los tonos cardíacos, registrar para comprobaciones posteriores, parece que están bien. El abdomen, hay un orificio de entrada o salida, parece que en este caso no. En la espalda hay un orificio de entrada y salida, en este paciente parece que no. ¿Cómo se maneja el neumotórax abierto? Lo primero, asegurar la vía aérea. Administramos oxígeno a alto flujo y asistimos la ventilación si es necesario. A diferencia de los apósitos oclusivos fijados por 3 lados que se enseñaba anteriormente, se ha reemplazado el sellado por la oclusión de los 4 lados o el uso de sellos torácicos comerciales. Los sellos torácicos con canales de ventilación laminados han demostrado experimentalmente que permiten la evacuación efectiva de sangre y aire de la cavidad pleural. Alternativamente, se puede hacer un sellado con un vendaje oclusivo estéril, con cinta adhesiva o esparadrapo en los 4 lados, o usar una almohadilla de desfibrilador externo automático. A continuación, siempre hay que identificar que esta patología es de cargar y llevar. Hay que canalizar vías venosas de grueso calibre y una monitorización de la actividad cardíaca y auscultar a estos pacientes los tonos cardíacos también. Un conocido montador de la zona. Primero veamos qué fue lo que sucedió en un video que refleja claramente el incidente que se produjo la noche de este lunes. Atendemos al paciente anterior y sospechamos un hemotórax masivo. Se considera un hemotórax masivo a partir de 1000 centímetros cúbicos de sangre. Cada hemotórax puede contener hasta 3000 centímetros cúbicos de sangre, que equivale a la mitad del volumen sanguíneo del cuerpo. Entonces tenemos un abundante sangrado y no se ve exteriormente. Valoramos la escena y es una zona segura y en este caso ha sido un traumatismo cerrado. El nivel de conciencia en este paciente estaba disminuido. La respiración rápida, superficial, hay disnea, trabajo respiratorio, el pulso es débil, filiforme, hay ausencia de pulso radial, la piel está fría, pegajosa, sudorosa, pálida, signos de shock. Cuello, las venas del cuello están planas, aplanadas, la tráquea está en la línea media. Vamos al tórax y los ruidos respiratorios están disminuidos con ausencia de ruidos en el lado afectado. A la percusión hemos conseguido oír un poquito de matidez en el lado afecto. ¿Cómo se maneja el hemotórax masivo? Lo primero, aseguraremos la vía aérea. Administraremos oxígeno a alto flujo. Es una situación de cargar y llevar. Notificaremos al centro coordinador de urgencias que trasladamos a este paciente y trataremos el shock canalizando una vía venosa endovenosa de camino al hospital y reponiendo volumen. Nuestro objetivo es mantener pulso periférico, una presión arterial sistólica de 80-90 miligramos de mercurio. Aunque el principal problema en el hemotórax masivo es el shock, la elevación de la presión sanguínea aumentará el riesgo de sangrado en el tórax. Según la patología que tenga el paciente y los protocolos, habrá que considerar o no si administramos o no ácido tranexámico a este paciente por el sangrado. Vigilaremos continuamente el paciente por el posible desarrollo de un neumotórax. Atención, lo que requeriría una descompresión torácica de emergencia. Está en estado reservado tras una colisión frontal ocurrida en el kilómetro 13 de la M50 a la altura de Paracuellos. Un turismo se ha saltado la mediana y ha chocado con una furgoneta. Valoramos la escena de este accidente, que es segura, y nos acercamos y vemos a un paciente con marcas del cinturón de seguridad, el volante deformado. A la valoración inicial observamos que el nivel de conciencia está disminuido.
La vía aérea parece permeable. La respiración es rápida y superficial. Los pulsos rápido, filiforme, débil. Puede estar en otros casos ausencia de radial, la piel fría, pálida, sudorosa, cianosis. Hacemos una revisión rápida de trauma y observamos en cabeza-cuello que hay distensión de venas del cuello y puede haber una desviación de la tráquea. En el tórax observamos ausencia o disminución de ruidos respiratorios del lado lesionado y hay aparentemente hipertimpanismo en el lado afectado. Pues como habéis supuesto, tenemos un paciente en shock con un neumotórax a tensión. ¿Y qué hacemos con este paciente? ¿Cómo se maneja el neumotórax a tensión? Lo primero, establecer vía aérea permeable, administrar oxígeno a alto flujo y descomprimir el lado afecto del tórax si está indicado. ¿Cuándo hay que hacer una descompresión de tórax de emergencia? Cuando cumpla alguno de los siguientes requisitos: que haya distrés respiratorio, haya o no haya cianosis, cuando haya pérdida de pulso radial, que significa que es un shock tardío, y si hay alteración del nivel de conciencia. Entonces, en este caso, ante un neumotórax a tensión, haremos una descompresión de emergencia. Es una situación de cargar y llevar. Se traslada rápidamente a un centro hospitalario adecuado, informando al centro coordinador de urgencias, dirección médica. Veremos las técnicas de descompresión torácica en la parte presencial del curso. Supongamos que en vez de un neumotórax a tensión tenemos un paciente con taponamiento cardíaco. Hemos valorado la escena, que es segura. Hay un traumatismo cerrado o penetrante en parte anterior del tórax. Hacemos una valoración inicial. El nivel de conciencia está disminuido. La vía aérea permeable. La respiración rápida y superficial. Los pulsos rápido, filiforme, débil. Puede haber ausencia del pulso radial. Puede haber pulso paradójico. El pulso paradójico es que en caso de un taponamiento cardíaco con disminución del gasto cardíaco, el pulso radial desaparece a la palpación durante la inspiración. La piel está fría, pálida y sudorosa. Tenemos un paciente en shock. Hacemos una revisión rápida de trauma. En cabeza y cuello observamos distensión de las venas del cuello, la tráquea en línea media, el tórax. ¿Contusión o fractura external? ¿Hay herida penetrante en tórax? Vemos que los ruidos respiratorios están presentes y son simétricos. Podrían estar asimétricos si se asociara un neumotórax o hemotórax. Los tonos cardíacos están apagados o se pueden poner apagados con el tiempo. Con el taponamiento cardíaco puede notar una disminución en la presión del pulso, que es la diferencia entre las presiones sanguíneas sistólica y diastólica a medida que avanza el taponamiento. Entonces tenemos un paciente con hipotensión, estrechamiento de la presión del pulso, la tríada de Beck. La tríada de Beck consiste en distensión de las venas del cuello, tonos cardíacos apagados e hipotensión. ¿Cómo manejamos un taponamiento cardíaco? Lo primero, aseguramos vía aérea, administramos oxígeno a alto flujo. Es una situación de cargar y llevar. Hay que trasladar rápidamente a un centro hospitalario adecuado, informando al centro coordinador de urgencias o dirección médica del paciente que trasladamos. Hay que monitorizar rápidamente la actividad cardíaca, sobre todo si existe dolor torácico y pulso irregular. Tratar el shock, siempre como objetivo mantener un pulso periférico, manteniendo una presión arterial sistólica de 80-90 miligramos de mercurio. Si es posible, hay que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, incluyendo V4R. Si hay alternancia eléctrica en el electrocardiograma, sugiere taponamiento cardíaco y si es posible hay que desarrollar la técnica de ecografía ultrasonidos para valorar el derrame pericárdico. Trataremos las arritmias si se presentan, siguiendo las recomendaciones de soporte vital avanzado de ILCOR.
Habrá que vigilar la aparición de otras complicaciones, incluidos el hemotórax y el neumotórax. Y si su experiencia, su pericia, le permite hacer una periocardiocentesis de emergencia, podría estar salvando la vida de un paciente con taponamiento cardíaco. Estas destrezas las veremos a continuación en el curso presencial ITLS. Dentro de la docena mortal del trauma torácico, ahora daremos unas pinceladas de aquellas lesiones que detectamos en la evaluación secundaria ITLS o en el hospital. Contusión miocárdica. Se deberá sospechar la existencia de una contusión miocárdica en un paciente que presente dolor torácico, pulso irregular no explicable por otras causas, distensión de las venas del cuello, especialmente después de un traumatismo cerrado sobre la región anterior del tórax, contusión esternal o esternón inestable. Estos signos son similares a los encontrados en el taponamiento cardíaco y no pueden diferenciarse en la escena, por lo que deberían tratarse de la misma manera. Si es posible, se realiza un electrocardiograma de 2 derivaciones, que posiblemente mostrará un patrón de lesión de ventrículo derecho. Puede haber un infarto de miocardio con elevación del ST en derivaciones 2, 3, AVF, V1, V4 reversa y AVR. Si encontramos la presencia de un nuevo bloqueo de rama derecha, puede indicar contusión cardíaca, miocárdica. Las extrasístoles ventriculares son la arritmia más frecuente encontrada en el monitor en la contusión miocárdica, y la ecografía, los ultrasonidos en estos casos no son de gran ayuda para diferenciar la contusión miocárdica. Lo que sí nos puede servir la ecografía es valorar el derrame pericárdico y diagnosticar ante síntomas y signos similares con la contusión miocárdica un derrame pericárdico que sugiera un taponamiento cardíaco. Sospecharemos una rotura traumática de aorta en aquel paciente cuyo mecanismo lesional fue un traumatismo cerrado asociado a una rápida deceleración. Eso puede ser una precipitación desde una altura o un accidente de vehículo de motor a gran velocidad, que tenga un impacto frontal y lateral, o con ocupantes que sean proyectados fuera del vehículo. El paciente puede estar asintomático, quejarse de dolor torácico o escapular. Debe sospecharse si el paciente además presenta valores diferentes de presión sanguínea entre ambas extremidades superiores o hipertensión en la extremidad superior, presión de pulso amplia y disminución de los pulsos en extremidades inferiores. La lesión traqueal o del árbol traqueobronquial se localiza hasta en un 80% a 2 centímetros de la carina. Por lo general no se puede diagnosticar en la escena, pero se manifiesta con disnea y signos de neumotórax. La víctima podrá presentar disnea, enfisema subcutáneo asociado con neumotórax y deformidad torácica. El desgarro diafragmático puede causar distrés respiratorio. Los desgarros diafragmáticos pueden originarse como resultado de un severo impacto en el abdomen, un aumento súbito de la presión intraabdominal, tal como sucede en la lesión producida por el cinturón de seguridad, o por una patada en el abdomen puede desgarrar el diafragma y provocar la herniación de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica. Eso lo veremos en otro tema. Pero si sospechamos una rotura traumática diafragmática en un paciente que requiere descompresión torácica de emergencia por un neumotórax a tensión, hay que realizar la descompresión torácica en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular en vez de en el lado lateral. La contusión pulmonar puede tardar horas en desarrollarse y consiste en una hemorragia en el parénquima pulmonar secundaria a un traumatismo cerrado o penetrante como un proyectil. Se asocia a tórax inestable y fracturas costales múltiples. Lesiones por explosión. La magnitud de la onda expansiva depende del tamaño de la explosión y del ambiente en el que ocurre. En espacios confinados suelen producir lesiones por explosión altamente letales. Mucho más en el curso presencial ITLS.